Perfecto, muchísimas gracias y como usted ha dicho, saludar por supuesto también y dar un agradecimiento a la Red Clamor y creo que era la Universidad de Córdoba también en Argentina para participar en nombre del ACNUR en este panel sobre la realidad de los migrantes y refugiados en el continente. Saludar también al Monseñor Gustavo Rodríguez, así también como a nuestro amigo Diego Beltrán de la Organización Mundial para las Migraciones, así como a todos los socios de los miembros de la Red Clamor, que son también socios, implementadores y estratégicos para el ACNUR y, por supuesto, a todas las personas que nos estén escuchando. Nos gustaría también agradecer, en primer lugar, el trabajo realizado por la Red Clamor para asegurar que las personas refugiadas, desplazadas y migrantes no queden silenciadas en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y enfatizar la importancia de las soluciones duraderas. Desde el 2018, ACNUR colabora con la Red Clamor y con sus asociaciones y, evidente, de esta colaboración ha sido el último informe que hemos hecho, que se lanzó en noviembre del año 2020, que era Pies para que te tengo, testimonio de personas venezolanas refugiadas y migrantes, publicada por la Red Clamor. Asimismo, en el marco de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada tanto por ACNUR como por IOM, y el Grupo de Espacios de Apoyo, se está trabajando coordinadamente para que las estructuras de atención de la Red Clamor se visibilicen en el mapeo regional de servicios de la Plataforma de Coordinación para la Respuesta Venezolana. Y asimismo seguimos coordinando con la Red Clamor este año los diferentes espacios y planificaciones, acciones concretas para visibilizar la situación de las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas con las que trabajamos. Como ha dicho el señor Beltrán, por supuesto, esto no es una crisis solamente de migrantes, sino que son también de refugiados y las dinámicas de la región, como hemos visto, son dinámicas de movimientos mixtos en las que hay distinto tipo de personas con distintos estatutos legales y distintas necesidades. Y uno de los ejemplos que tenemos más concretos ha sido, desgraciadamente, la situación de los venezolanos en el mundo. Entre ello me quiero simplemente dar la situación de tendencias actuales ahora mismo en cuanto al desplazamiento forzado de la región. La región, como ya se ha dicho, se enfrenta a una crisis de desplazamiento forzado sin precedentes en la región. Para ello, las Américas acogen hoy, según el último informe de tendencias globales del ACNUR, que se publicó en junio del 2020, acoge hoy la región a 1 de cada 5 de todas las personas de interés del ACNUR, con 18.3 millones de desplazados en América Latina. La mayoría, como se ha dicho, provenientes de Venezuela, también de los países del norte de América Central y de Nicaragua. Todo ello agravado, como también se ha dicho, por la pobreza extrema, el clima extremo y la pandemia COVID-19. Simplemente algunas fechas para ponernos en contexto. Tenemos, como ha dicho el señor Diego Beltrán, más de 5.6 millones de personas que se han visto desplazadas a obligar Venezuela, 85% de ellas desplazadas en América Latina y el Caribe. A ello añadimos más de 550.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, asimismo como más de 110.000 solicitantes de asilo de Nicaragua, más 8.6 millones de personas desplazadas internas en Colombia, El Salvador y Honduras, y también personas que pueden o están en riesgo de apatridia. Si bien la COVID ha aumentado la vulnerabilidad y riesgos de estas personas, en particular mujeres y niñas, hemos visto los cierres de fronteras, restricciones de movimientos impuestos, se ha reducido por ello las posibilidades de estas personas para buscar protección. Sin embargo, a medida que los países aliviaron las restricciones, el número de personas en movimiento ha comenzado a aumentar nuevamente y se han alcanzado niveles históricos. Como también ha dicho ya el señor Beltrán, hemos visto un flujo de movimientos mixtos en las Américas que va de norte a sur, yendo por Uruguay, Argentina, Chile, también desde allí se va a Perú, Ecuador, Colombia, también tenemos hacia Brasil y desde Colombia pasando por Panamá, Costa Rica, y intentando llegar a México y a Estados Unidos. Y también todos los desplazamientos que tenemos en el Caribe. Esto nos da una imagen verdaderamente compleja de la situación ahora mismo y sobre todo que hemos visto que los más afectados por esta pandemia han sido tanto los refugiados como los migrantes. Tenemos, por ejemplo, un estudio realizado por el Banco Mundial, por la Organización de Trabajo
Internacional y por ACNUR, que destacaba como la gran recesión socioeconómica causada por la pandemia desde marzo del 2020 afectó de manera desproporcionada a los refugiados y a otras poblaciones desplazadas forzosamente en las Américas. A principios del 2020, por ejemplo, se estimaba que el 70% de refugiados e inmigrantes en América Latina y el Caribe dependían del sector informal de la economía para sobrevivir. Se estima también que el 80 y el 90% de refugiados e inmigrantes venezolanos perdieron, por ejemplo, sus empleos el año pasado. Todo ello, como he dicho, acrecentado por la pobreza y la desigualdad de ingresos. Un informe de la CEPAL de marzo de este año nos indica que más de 22 millones de personas en América Latina cayeron en la pobreza en este año. Para los refugiados e inmigrantes de Venezuela el contexto es particularmente extremo, tal como se aludió. Tenemos también, en cuanto al sector de protección regional de la plataforma de coordinación, se reveló un estudio sobre el desalojo que el 50% de los encuestados habían sido desalojados y el 38% se enfrentaban a nuevos retos de desalojos. El 11%, por ejemplo, habían sido desalojados, no tenían hogar, y 3 de 4 en riesgo de desalojo también se quedaban sin hogar, si fueran desalojados. Más que nunca, por ejemplo, por ello, los esfuerzos de integración de las personas afectadas por el desplazamiento forzado y la movilidad humana en los países de acogida es una labor primordial para el ACNUR, en línea con los objetivos del Pacto Mundial de Refugiados, así también como el Pacto Mundial de Migrantes, y en virtud del espíritu de cooperación y de repartición de cargas y responsabilidades con el enfoque de Whole of Society, toda la sociedad. Nos gustaría por ello resaltar los esfuerzos y el importante papel que la Iglesia y todas las organizaciones asociadas a ella, así como la sociedad civil, están en la primera línea de la respuesta humanitaria, muchas veces de manera difícil en zonas fronterizas, en comunidades marginadas y aisladas. Necesidad de trabajar coordinadamente para promover y facilitar la integración social de las personas en situación de movilidad humana, sobre todo ante las expresiones, como se han dicho, de rechazo y xenofobia. En el tema que hoy nos ocupa, el tema de la integración, por supuesto, es uno de los más importantes para ACNUR, y por ello también quisiera resaltar algunos retos y preocupaciones que todavía subsisten, como por ejemplo la oportunidad de acceder al asilo o las estancias de irregular se redujeron drásticamente. También, como se ha dicho, hay otros riesgos estabilizados de la población que está en movilidad humana, como la violencia de género, la trata, explotación sexual, violencia doméstica y, sobre todo, afectando a colectivos como niñas, personas LGTBI, personas indígenas, personas con discapacidad y personas mayores. Les queremos también invitar a que lean los últimos informes que se han sido sacados por el ACNUR en compañía de HelpAge sobre personas mayores y también por personas con discapacidad, con RIADIS, en el contexto de movilidad humana. Sin embargo, no todo es tan dramático. Tenemos también buenas prácticas por parte de los Estados a través de la respuesta del COVID-19. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en su reciente visita a Latinoamérica, aplaudió la solidaridad y la región y su compromiso hacia la inclusión de personas de interés del ACNUR, señalando la inclusión como la forma más práctica y concreta de protección. Te silenciaste, María. Perdonen. Gracias. La integración como solución en este espectro un poco negativo que tenemos, pero a la vez enriquecedor y para dar soluciones. Sabemos que millones de refugiados en todo el mundo viven al año con pocas esperanzas de regresar a sus hogares. Hay también expectativas limitadas de volver a sus países y de reasentamiento en terceros países. Por lo tanto, la integración local ofrece una solución duradera en su difícil situación y la oportunidad de construir una nueva vida. Sin embargo, la integración implica un compromiso político, compromiso social, apoyo financiero y una adecuación de políticas y programas públicas. Implica también un esfuerzo integral, como se destaca en el Pacto Mundial de los Refugiados y Pacto Mundial de las Migraciones, que conlleva compromisos para toda la sociedad. Importante incluir por ello el lenguaje. Ya todos los personajes tienen una afectación del entorno. Perdón, no sé si puedo continuar. ¿Sí? Sí, Gracias. María, sí. Sí, gracias, perdón.
Entonces necesitamos, por lo tanto, incluir un lenguaje inclusivo de personas refugiadas y desplazadas junto con las personas migrantes, porque tenemos por ello situaciones de desplazamiento mixto. Estamos también, importante también que haya políticas públicas promovidas en los distintos países a nivel nacional y, por lo tanto, una respuesta integral para dar respuesta a los distintos tipos de personas. En ello, como se ha dicho también, la importancia del acceso al asilo, complementado también con las estancias regulares y la documentación o acceso a documentación y registro civil. Tenemos por ello, como se ha dicho, unos ejemplos inspiradores tanto en Colombia, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana, en cuanto a procesos de regularización de personas venezolanas que complementan, como he dicho, los esfuerzos para acceder al asilo a aquellas personas con necesidad de protección internacional que lo deseen. También el tema de la regularización y de la reagrupación familiar es importante. También hay muchos esfuerzos en cuanto a esto en el contexto del proceso de Quito, y también tenemos que señalar la importancia de los refugiados y migrantes en cuanto al aporte que tienen a las economías nacionales, tanto aportando habilidades, aportando también experiencias laborales, y ahora más que nunca los países que acogen refugiados y migrantes pueden aprovechar al máximo este potencial. Hay varios ejemplos, por ejemplo, que nos dan lugar a que demuestran la facilidad de la integración local de refugiados y la inversión que genera importantes dividendos económicos. Por ejemplo, un estudio, una encuesta realizada por ACNUR con la Universidad Federal de Romaira y OPMigra mostró que en el estado de Romaira, en Brasil, el impuesto al comercio y los servicios aumentó un 25% en el primer semestre de 2019, y que su PIB en el 2017 creció un 2.4 contra un promedio nacional de 1.3. Sin embargo, son pequeños ejemplos de cómo la importancia de la integración de los migrantes y refugiados en los países de acogida. En cuanto a oportunidades, me gustaría señalar que todo esto es importante, no puede ser hecho sin la cooperación, la respuesta y el reparto de responsabilidades y la reafirmación del multilateralismo en el espíritu de los estados que suscribieron en el Pacto, como he dicho, Mundial de Refugiados y el Pacto Mundial de Migraciones. La cooperación debe ser importante y desempeña un papel crucial para la resiliencia de las personas, en apoyarlo, para sus comunidades de acogida y aliviar la presión de los sistemas nacionales. Alguien se preguntará cómo avanzamos de manera práctica. Primero, hay que tener en cuenta la importancia de incluir en la agenda estatal, regional y nacional a los refugiados y migrantes. Para ello, varias cosas. Promover el acceso a los servicios básicos, continuar, como he dicho, fortaleciendo las capacidades de asilo, complementando con los mecanismos de estadía regulares y con salvaguardas de protección, reforzar los marcos regionales de respuesta, a los que ya aludió el señor Bertrand, por ejemplo, respuestas interagenciales, como la respuesta con la plataforma de coordinación R4V, el Plan Integral de Desarrollo del CEPAL, procesos liderados con los estados como es el proceso de Quito, el MIRS en Centroamérica, el Plan de Acción de Brasil, cooperación bilateral y multilateral. Por ejemplo, ha habido recientemente la Conferencia de Solidaridad de Notantes para la Respuesta de Venezolanos, también una conferencia de solidaridad de la Plataforma de Apoyo al MIRS, y también la inclusión de la involucración de los actores de desarrollo y financieros, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Por último, enfoque integral de toda la sociedad, involucración de las instituciones financieras, como he dicho, de desarrollo, sector privado, municipios, academia, actores laborales, como se ha hablado en este encuentro, actores confesionales, sistema judicial y mecanismos de reparación, así como registros civiles. La labor de la sociedad civil y la labor de la Iglesia es importantísima para nosotros, como se ha reconocido en el Pacto Mundial de Refugiados, que reconoce que los actores confesionales son importantes contribuyentes a las buenas relaciones y a la coexistencia pacífica para servir y defender a los refugiados y a los desplazados internos, así como las comunidades de acogida. María, perdón, estamos ya con unos 3-4 minutos pasados. Sí, vamos con ese aviso. Exacto, muchas gracias. Ya lo último, simplemente recordarles también que tenemos las consultaciones de la sociedad civil que hace ACNUR anualmente. Este año serán en septiembre, del 8 al 10 de septiembre, y estaremos poniéndonos en comunicaciones con ustedes.
Simplemente, por lo tanto, deseo reiterar ya el compromiso del ACNUR de continuar trabajando junto con ustedes, con la red de Clamor y sus socios, para apoyar a los Estados y otros actores en la prevención, protección y atención a las necesidades de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes, apátridas y desplazadas, y además, por lo tanto, alentar a la red Clamor y a otros actores a seguir fortaleciendo los lazos de coordinación y colaboración tanto en el ámbito interagencial como en iniciativas estratégicas en común, como un aliado histórico y estratégico del ACNUR en la región en cuestiones de desplazamiento y movilidad humana. Sin más, les deseo un éxito en las discusiones de hoy y muchísimas gracias.